La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, entre septiembre y octubre de 2014, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional realizó la encuesta Percepción sobre aspectos de las culturas políticas de las personas jóvenes en Costa Rica. Los principales resultados de esta encuesta están organizados en dos grandes temas: estudio, empleo y discriminación, y jóvenes y formas de participación política. No, mi amigo, para nada, nunca he escuchado que ningún joven esté en política. Creo que sí les interesa, pero muchos sentimos que no podemos hacer mucho porque en realidad la política está en buena parte dominada por las personas de mayor edad. Entonces nuestra participación es muy limitada, pero realmente yo sí conozco mucha gente que participa activamente. Muy poco, diría yo. Muy poco porque la política está tan mal estructurada en este momento que es difícil que los jóvenes, tal vez no es que no se involucren, simplemente que no son llamados a involucrarse dentro de lo que es la política. Ahora hay mucho abstencionismo, es porque de ahí uno ve a los políticos y uno se agüeva todo, pero después anda reclamando que el gobierno es muy malo, pero no votaron ni nada, no se involucran tanto en eso y no conocen tampoco mucho de los temas de política, o sea, no pueden crear una opinión. No, la juventud no. Ya que eso solo ya la persona como nosotros ya que analizamos los políticos, quiénes son buenos y quiénes son malos. Los resultados de esta nueva investigación del IDESPO cuentan con un nivel de confianza del 95% y hoy en Una Mirada los analizamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a darle una mirada al tema de la participación política de la juventud, un tema que siempre es muy interesante de conversar, sobre todo porque las y los jóvenes siempre reclaman más espacios para ser escuchados, para participar, para tomar decisiones, en fin, para tener una vida más activa en el desarrollo del país. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor José Andrés Díaz González, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. Bienvenido, José Andrés. Muchas gracias. También nos acompaña la señora Cindy Mora Solano, quien es investigadora del Instituto de Estudios Sociales en Población del IDESPO, también de la Universidad Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchas gracias. Además, nos acompaña en esta oportunidad el señor Johan Quesada Campos, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros, Johan. Con gusto, un placer. Y nos acompaña una vez más el señor Hugo Picado León, quien es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Ha sido colaborador de Una Mirada en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Maribel. Bueno, como les decía, el tema de la participación política de la juventud siempre es de esos temas de los que hay que hablar constantemente porque es muy importante que las y los jóvenes del país pues, participen en los diferentes ámbitos de opinión y de decisión en esta materia. Por esto, Una Mirada realizó un sondeo para introducir el tema, en el cual le preguntamos a la población costarricense sobre este tema de la participación política de la juventud y en términos generales la gente comentó que el no cumplimiento de promesas y la falta de acciones que involucren a la juventud en la política son los temas que tal vez son más importantes de discutir. Creo que sí les interesa, pero muchos sentimos que no podemos hacer mucho porque en realidad la política está en buena parte dominada por las personas de mayor edad.
Entonces nuestra participación es muy limitada, pero realmente yo sí conozco mucha gente que participa activamente. Entonces, en mi opinión, sí hay participación, pero creo que los que no participan precisamente es por eso, porque no sienten que sea mucho lo que en realidad puedan aportar. No, la juventud no. Ya casi solo ya la persona como nosotros ya que analizamos los políticos, quiénes son buenos y quiénes son malos. No, mi amigo, para nada. Para nada. Nunca he escuchado que ningún joven esté en política. De hecho, sería, ¿qué te diré? Sería como muy buena la pregunta porque realmente no conozco a nadie ni sé de nadie. Con eso te digo todo. Muy poco, diría yo. Muy poco porque la política está tan mal estructurada en este momento que es difícil que los jóvenes, tal vez no es que no se involucren, simplemente que no son llamados a involucrarse dentro de lo que es la política. Ahora hay mucho abstencionismo. Es porque de ahí uno ve a los políticos y uno se agüeva todo, pero después anda reclamando de que el gobierno es muy malo, pero no votaron ni nada, no se involucran tanto en eso y no conocen tampoco mucho de los temas de política, o sea, no pueden crear una opinión. En términos generales, como vimos en el video, y bueno, creo que si uno lo conversa con la gente en general, persiste esa idea de que la participación de la juventud en la política pues es escasa. Sin embargo, ustedes en el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional pues hicieron una encuesta sobre este tema y pudieron determinar que persiste un poco esa idea. Tal vez antes de entrar en discusión, me gustaría que nos cuenten un poco qué los motivó a realizar esa encuesta y cuáles en términos generales fueron las principales percepciones que tiene la población sobre la participación política de la juventud. Bueno, esta encuesta se realiza en el marco del programa Umbral Político, que es un espacio en el IDESPO para estudiar las culturas y el comportamiento político de la población costarricense. Lo que nos interesa aquí es observar cuál es la cultura política presente en las poblaciones jóvenes en Costa Rica. El estudio tiene, digamos, 3 puntos: cómo los jóvenes se perciben a sí mismos y cómo otros perciben a los jóvenes, en 2 puntos diferentes, en la población en general y los medios de comunicación. La encuesta responde a esta idea de buscar cómo la población en general percibe la participación política de las personas jóvenes. La realizamos el año pasado, entre septiembre y octubre del 2014, a 800 personas, con un margen de error de 3.5% y un porcentaje de confiabilidad del 95%. Siguiendo un poco lo que escuchábamos ahora a las personas a las que ustedes cuestionaron, más o menos por ahí van las respuestas que obtenemos, la idea de que las personas jóvenes no se involucran en la política, ¿verdad? No les interesa en la política, pero con una salvedad. Tal vez las personas no lo ven o solo lo ven pensando en lo que es política electoral. Lo que es participación en partidos políticos, lo que es participación en campaña. Pero cuando se les consulta sobre participación de jóvenes en organizaciones, en acciones colectivas, en movimientos, en marchas, las personas tienden a observar que ahí sí hay mucha presencia de jóvenes. Lo que pasa es que no están interpretando o considerando esas acciones como acciones políticas. Y ahí es donde va. No es que las personas jóvenes en Costa Rica no se interesen y no participen, es que la sociedad en general no está necesariamente considerando sus acciones y la forma en que ellos están actuando en política como la forma en que ellos creen que debe actuarse o moverse en política. Bueno, para contarles sobre los resultados de la encuesta, ¿verdad? Esta es una encuesta en donde nosotros indagamos sobre el tema del estudio, el empleo y la discriminación, ¿verdad? Y preguntábamos esto como marco general también para entender cuál es la situación en la que se encuentran los jóvenes en términos de política, ¿verdad? Porque el tema del estudio, el empleo y la discriminación son temas fundamentales que preocupan a las personas jóvenes. Entonces, encontramos en esta encuesta que las personas jóvenes, de acuerdo a la percepción de la población encuestada, tienen una serie de dificultades para estudiar y para trabajar, ¿verdad? Un 52,8% señala que la falta de recursos económicos es la principal dificultad que tienen las personas jóvenes para estudiar, entre otros señalamientos que se hacen, pero que sería fundamentalmente el tema económico, el tema que impide que las personas jóvenes
puedan tener acceso a la educación. Un 45% señaló la falta de experiencia laboral como un obstáculo para conseguir empleo. Y esto es central para entender cuál es la situación en la que se encuentra la población joven, ¿verdad? Porque los porcentajes son muy altos, seguida de la idea de que un 27,9% señala que la carencia de estudio o la formación, ¿verdad? Aquí tenemos un encuentro entre los dos datos, el dato que nos dice que la población joven tiene dificultad para acceder a la educación, ¿verdad? Pero que además esa falta de educación y la falta de experiencia laboral son fundamentales para que esta población se sienta excluida o tenga mayores dificultades para tener acceso al mercado laboral. Y también uno de los resultados que encontramos con esta encuesta tiene que ver con el alto grado de discriminación que percibe la población encuestada respecto a la población joven, ¿verdad? Siendo el nivel educativo el ítem fundamental de la discriminación de acuerdo a la percepción de la población encuestada, ¿verdad? El nivel educativo, seguido de la apariencia física, el tener tatuajes, el usar piercings, ¿verdad? Toda la estética de lo juvenil es uno de los mecanismos de acuerdo al cual la población encuestada señala que se discrimina a las personas jóvenes. El tener alguna discapacidad también es una de las razones que se señala como mecanismo de discriminación hacia las personas jóvenes, y el tema de la orientación sexual, ¿verdad? El ser gay, lesbiana, transgénero, bisexual, etcétera, ¿verdad? Son los mecanismos que se identifican como parte de la discriminación de las personas jóvenes. Esto tiene relación con el mundo de la política, ¿verdad? El tema del empleo, el tema de la educación y el tema de la discriminación, ¿verdad? Y lo vemos, como decía José Andrés, la encuesta nuestra es parte de un proyecto de investigación en el cual estamos ahora en una segunda etapa haciendo entrevistas, ¿verdad? Y ciertamente la percepción que tiene la población encuestada es que los jóvenes no participan, como lo veíamos en el sondeo, ¿verdad? No les interesa la política. Pero ciertamente cuando hacemos trabajo de campo y cuando hablamos con personas jóvenes nos damos cuenta que estos están en otros espacios, están en organizaciones sociales, están en movimientos sociales y en otro tipo de organizaciones. El tema de participación política pues siempre es una de las puntas de lanza del Tribunal Supremo de Elecciones. En el caso de los jóvenes, pues ustedes siempre mantienen una particular atención sobre este tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo primero, y hay que recalcarlo, como lo señaló don José Andrés, la participación política no se reduce a participación electoral. Sí, claro. La vida en democracia es mucho más que participación electoral, pero la participación electoral es quizá la forma más amplia y democrática de participación política, porque ninguna otra forma de participación política moviliza a 3 millones de personas en un país como este un mismo día para ejercer una acción política, cual es el ejercicio del sufragio. Respecto a la participación política de los jóvenes, en materia electoral, si lo vemos desde la historia electoral moderna de Costa Rica, desde las elecciones de 1953 hasta las del año pasado, podríamos señalar que en términos generales la juventud sigue la misma dirección que la sociedad en general, pero con algunas diferencias de grado, es decir, hay una diferencia de grado pero no de esencia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en Costa Rica hay 3 claras etapas de comportamiento electoral. Primero, del año 53 a las elecciones de 1958, con promedios de participación electoral a escala nacional que no llegaban al 70%, o sea, un 30 y pico % de abstencionismo. Luego hay un largo periodo de 1962 al año 94, donde el abstencionismo a nivel nacional se mantiene en un 20%, 18%, 19%, y los últimos 20 años, después de las elecciones de 1994, que fueron las últimas con porcentajes de participación electoral de un 80%, en los últimos años hemos tenido participación electoral que ronda nuevamente el 70%, es decir, un 30% de abstencionismo. Esa es la tendencia de la población en general. ¿Qué vemos en los jóvenes? La misma tendencia, solo que más marcada.
los jóvenes históricamente presentan niveles de abstencionismo un poco más altos que el resto de la población. En algunos casos y en algunas provincias hasta de un 10% de diferencia por rango etario, pero en la misma dirección, y eso es lo curioso. Es decir, y insisto en esto porque no necesariamente es así. Por ejemplo, en momentos de revolución, en momentos donde hay una gran abismo en el diálogo de la sociedad en general con la juventud en particular, las juventudes tienden a convertirse en focos de reaccionarios o revolucionarios más bien. Pensemos, por ejemplo, en la revolución, en las revoluciones universitarias de los años 60, en la Francia del 68. Pensemos en el movimiento hippie, aquellos jóvenes que no lograban encontrar comprensión en la sociedad. Ahí es donde tiene importancia, por ejemplo, el tema del empleo, las inquietudes generales de los jóvenes. Bueno, en ocasiones la juventud se convierte en foco revolucionario, revolución de la primavera árabe, por ejemplo. En Costa Rica, la tendencia que estamos viendo a nivel electoral es que la población juvenil se mueve más o menos al ritmo del resto de la sociedad, pero con un grado mayor de apatía o abstencionismo. Eso no es solo propio Costa Rica, eso está ocurriendo en todas las democracias consolidadas del mundo. La población joven tiende a votar menos, hay varias teorías, 2 ya han sido sugeridas por los compañeros, por Cindy y José Andrés. Una tiene que ver con la integración al mercado laboral. Sí. Y esa teoría apunta que conforme la persona se integra al mercado laboral, se involucra más en los temas políticos y tiende a participar más en elecciones. Y lo segundo tiene que ver con los niveles de información y de procesamiento de esa información, entre otras teorías. Sí, siguiendo sobre esa línea, me gustaría escuchar inicialmente su opinión, Johan, como dirigente estudiantil, sobre esta participación juvenil en los temas políticos y de organización. Sí, a mí realmente no me sorprenden los datos que la encuesta arroja, ¿verdad? Porque eso es lo que uno vive en la experiencia cotidiana, incluso dentro de la misma universidad, donde se esperaría que hubiese más participación porque estamos en una población con un nivel educativo un poquito más alto que el promedio. Y creo que se debe en gran parte a lo que José Andrés comentó al inicio. Hay una concepción de la política que no precisamente engloba todo lo que se puede catalogar como político, ¿verdad? Y la política se puede concebir de 2 formas. Se puede concebir como una simple lucha por un cargo público, por un puesto de poder a través de la vía electoral, o como cualquier espacio en el que se pueda incidir sobre aquello que es de interés común a un colectivo. Y ese colectivo puede ser perfectamente un país, o puede ser una comunidad, o puede ser incluso algún grupo u organización, ¿verdad?, mucho más pequeño. Y en ese sentido, creo que la mayor parte de las personas jóvenes entienden la política más en la primera concepción, ¿verdad?, una lucha por el poder, por un cargo... La forma tradicional. La forma tradicional. Y entonces, ¿cuál es el espacio que identifican para participar? Desde mi punto de vista, los partidos políticos. Y ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Porque los partidos políticos son estructuras que por lo menos en este país yo las considero enfermas y no resultan para nada atractivos a la población joven. ¿Y por qué digo que son enfermas? Siento que los partidos políticos han caído en una dinámica que yo diría que lejos de ser inclusiva es exclusiva, ¿verdad? Y creo que son hasta cierto punto insuficientes a la hora de interpretar las realidades sociales sobre las que quieren incidir. Me parece que los criterios para analizar el mundo que quieren cambiar son excesivamente dogmáticos, no utilizan mecanismos rigurosos para hacer investigación. Me parece que han sido muy irresponsables también porque han descuidado las realidades que les dan origen y caen en una
pugna única y exclusivamente para acceder a los cargos públicos, además de que han hecho un mal manejo de esos cargos, que también termina generando un descontento en la población joven y se vuelven inconscientes. Termina siendo más importante defender el propio partido o el propio proyecto antes que la razón que da origen al proyecto. Entonces, creo que, digamos, entendiendo que se concibe la política a través de los partidos políticos y entendiendo que esas son estructuras enfermas, es normal que la mayor parte de la población joven no participe. Ese es uno de los tantos retos que tiene este tema de participación política de la juventud, que vamos a ver en el siguiente bloque, pero ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de la participación política de la juventud en Costa Rica, con base en una encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población sobre la percepción de la población precisamente sobre este tema. Se mencionaron varios puntos en los resultados de la encuesta sobre la participación política de la juventud, y hay uno que a mí me llama la atención y lo quiero ligar con lo que Johan nos decía, sobre el tema del poco interés. ¿Poco interés en qué sentido? ¿Como que del todo el tema de la política no me interesa o simplemente porque consideran que no hay como futuro en el asunto? Bueno, sobre el interés de las personas jóvenes en la política, nosotros tratamos de sondear a las personas, ¿verdad? Porque, más bien al contrario, no porque no les interesa, sino qué razones pueden tener las personas jóvenes para interesarse en política. Tenemos, digamos, una serie de respuestas variadas, pero aquí con elementos bastante interesantes. Tenemos un grupo de la población que dice que a las personas jóvenes les interesa la participación en política para obtener un beneficio propio. Ese es, digamos, un primer grupo. O sea, no por el bien común. No por el bien común, sino para conseguirse un puesto político, mejorar su ingreso, por una causa individualista. Tenemos un segundo grupo que dicen que es para, digamos, para divertirse, porque es pasar en un grupo con sus amigos, con sus amigas, un espacio de socialización, ¿verdad? Y un tercer grupo, en menor medida, que son los que hablan acerca de tratar de aportar para construir un bien común. Aquí es bastante interesante, digamos, los datos no varían de respuesta según la edad de la persona. Uno esperaría que, digamos, debido por el adultocentrismo presente en la sociedad costarricense, las personas de mayor edad sean los que tengan una percepción más negativa de la participación o por los motivos de la participación de personas jóvenes en grupos políticos, pero no lo encontramos. Eso parece que, o podría interpretarse más bien, como que las personas jóvenes ya han asumido esos estereotipos, esas ideas que los adultos utilizan para juzgarlos, y los jóvenes se juzgan a otros jóvenes, digamos, de forma negativa. El joven que quiere participar en política, entonces ya lo va a hacer por un interés propio, no porque realmente quiere cambiar el país, no realmente porque le interesa. Eso es bastante interesante, es decir, se juzga a las personas jóvenes por no participar en política, pero de una vez el juicio es: si quieres participar, es porque estás buscando un interés propio, es porque estás buscando algo negativo. Entonces, al mismo tiempo se desalienta la participación, la propia sociedad construye todo un mecanismo para que las personas jóvenes no vean o no sea atractivo para ellos, ¿verdad?, entrar a este tipo de agrupaciones, porque van a ser estigmatizados, ya sean partidos políticos, organizaciones sociales, movimientos sociales, ¿verdad?, etc. Sí, yo pienso que lo que la juventud hoy día en buena parte hace es una extensión de lo que se ha venido haciendo. Y creo que ese es uno de los principales retos, ¿verdad? ¿Cómo hacer para no seguir siendo una extensión de los debates que ya tienen generaciones anteriores? Y creo que lo que José Andrés señala es una realidad, ¿verdad? El estigma que hay alrededor de la actividad política es tremendo. Y si no, que lo digamos los que estamos ahí, ¿verdad? Yo que trabajo en la Federación de Estudiantes, sé que la mayor parte de la población estudiantil de la Universidad Nacional me juzga a mí solo por el simple hecho de ser presidente, y no lo hace, y no tienen tal vez una opinión lo más optimista o positiva que uno se esperaría. Pero creo que parte de la responsabilidad también es de quienes tienen la posibilidad hoy día
de tomar decisiones también, ¿verdad? Y ahí yo creo que ahí es una cuestión multicausal, ¿verdad? Porque es una cuestión sociocultural que tiene que trabajarse desde el punto de vista estructural también, y ahí entra el tema de la educación, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacer para formar las nuevas generaciones de manera tal que no satanicen la política, ¿verdad? Claro. Porque hay que entender la política como institución social y entenderla como una institución que en esencia es noble, que en la práctica quizás ha sido corrupta, pero entonces yo siempre digo a mis compañeros, tratemos de mantener la esencia y cambiar la práctica. Y creo que la única forma de hacerlo es desligándose de esas discusiones, ¿verdad?, que han venido teniendo las generaciones a lo largo de la historia y empezar a plantear otro tipo de iniciativas, ¿verdad? Sí, con eso que estás diciendo coincide la diputada del Movimiento Libertario, Natalia Díaz, para quien el involucramiento en la política, en la participación ciudadana, tiene que empezar desde la casa y desde la comunidad. Sí, pues en la casa me parece que es el primer paso. Uno desde pequeño, también que los padres, en mi caso mis papás, siempre hablaban mucho de política, la realidad del país, desde que soy pequeña pues se escucha. Yo lo escucho todos los días en mi casa y eso me ha ayudado a mí pues a interesarme por los temas, a conocer un poquito del mundo político y creo que eso me impulsó ahorita a estar en un puesto de elección popular. Además que siempre me ha interesado el tema de la política, el tema de ideología. Yo en el partido tengo 10 años de estar aproximadamente en el Movimiento Libertario y creo que es un asunto que se hace desde la casa, que los papás se involucren con los hijos, que se preocupen porque estén enterados de lo que está sucediendo en el país, de leer constantemente las noticias, de ver muchísimas cosas y creo que ese es el primer paso. También están las escuelas y colegios, que es una segunda casa, por así decirlo, y que también tienen que ejercer un rol importante en la formación de los estudiantes. Y también siento que muchas de esas cursos que se dan en las escuelas y colegios, muchos se enfocan desde el punto de vista histórico y no lo hacen desde el punto de vista del futuro. Y yo creo que más bien debería también enfocarse en ese sentido de tratar de impulsar a las personas a que participen, a que piensen por ellos mismos y digan, bueno, ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿O qué me gustaría que fuera Costa Rica? ¿Cómo me gustaría verlo en un futuro? Y verlo más a un largo plazo y a un futuro que solamente estudiar lo que es la realidad histórica del país. Entonces yo creo que eso también podría colaborar mucho a que los jóvenes se incentiven o que se sientan mucho más cómodos con la política. Y es que en este tema del interés también la encuesta demostró que tiene mucho que ver el tema de la credibilidad, tanto en las estructuras políticas como en el gobierno. Efectivamente, los resultados de nuestra encuesta muestran que para la población consultada el tema de la credibilidad es muy importante, ¿verdad? Nosotros hicimos una pregunta sobre cuál era el interés de las personas jóvenes en la política y dividimos la población en general de acuerdo a cómo percibía que era la percepción, si era poca, mucha o ninguna el interés en la política. Y tanto los que respondieron ningún interés como los que respondieron poco interés, ahí predomina la idea de que el tema de la credibilidad en los partidos políticos y en el gobierno es fundamental para que los jóvenes se encuentren alejados del tema de la política. Incluso para quienes señalan que nada, además señalan el tema de la corrupción, ¿verdad? Tenemos, no solo no creemos en las instituciones, sino que las instituciones políticas formales, en el sentido tradicional de la política formal, con el tema de la corrupción tendríamos otra de las razones por las cuales las personas jóvenes estarían posicionándose con un distanciamiento respecto al mundo de la política. Sí, esa desconfianza, esa falta de credibilidad es como también un mal estructural en el país, ¿verdad, Hugo? Exacto, no hay ninguna diferencia entre lo que dicen los jóvenes y lo que dice el resto de la sociedad. De chiquitos van para grandes, como dicen los abuelitos. El discurso social es totalmente congruente y en este sentido es donde deberíamos tener algunos cuidados, porque lo que diga el discurso social predominante, los jóvenes tenderán, no siempre, pero tenderán a creerlo. Como decía ahora Johan, si el discurso social predominante es que la política es corrupta y que un político, un joven que se mete en política es porque está buscando un interés egoísta, individual y no social, pues los jóvenes van a terminar creyéndoselo y señalándolo también. De ahí la importancia de revisar nuestros discursos y empezar también socialmente a
a promover la participación de los jóvenes y a hablar de la importancia de que los jóvenes se involucren en política, porque la más grande teórica política del siglo XX, Hannah Arendt, decía que los jóvenes representan esperanza, que un joven en política trae esperanza, que un joven en un partido político trae esperanza. Bueno, el discurso que estamos manejando en nuestra sociedad es diferente a eso y habría que revisarlo. Sí, porque incluso la encuesta habla de que la gente, bueno, la juventud y también, pero la gente que tiene percepción al respecto, cree que la participación de la juventud tiene que ser para generar un cambio, para promover mejoras en el país. Tal vez si nos hace un resumen sobre esto para que Johan nos dé su opinión de cómo ven esa posibilidad de la juventud de hacer un cambio. Eso es bastante interesante. La encuesta indica que el 93% de la población entrevistada cree que las personas jóvenes tienen la responsabilidad especial con Costa Rica de cambiar y mejorar la política. Y eso es, y el país en general. Bueno, y el país en general, ¿verdad? Desarrollarlo. Y eso es bastante, si se quiere ver, contradictorio. Las personas perciben que a los jóvenes no les gustan las políticas, perciben que están discriminados, que no tienen acceso a trabajo, que no tienen acceso a poder, que no tienen incluso capacidades, pero les exigen que cambien la política. Y eso es un poco interesante, retomando una idea que Hugo planteaba antes, de que las diferencias en el comportamiento político al final terminan siendo entre jóvenes y no jóvenes de grado, no de tendencia. No es que a los jóvenes no les interese la política y el resto de la población sí, es que en general a la población costarricense no le interesa o le interesa poco la participación política, pero desde esta visión adultocentrista juzga a los jóvenes como los responsables. Es decir, los jóvenes tienen que venir y cambiar el país, tienen que venir y mejorarlo. En ningún momento se dice, digamos, a los no jóvenes, ¿verdad? Los mayores de 35 años, no, la responsabilidad es mía también, yo soy el que tengo que cambiar, yo soy el que tengo que mejorarlo. No solamente es que yo tengo que educar a los jóvenes para que cambien su visión en la política, es que yo tengo también que cambiar mi visión en la política, y lo que hacemos es simplemente delegar responsabilidades, que es algo de la cultura política costarricense. El problema es que el mundo es así, a los jóvenes les tocará cambiarlo, y si no se cambió, es culpa de las personas jóvenes. Mucha responsabilidad, Johan. Sí, yo voy a hacer una participación, espero que me dé tiempo y si no la termino en la siguiente participación. Yo creo que es posible que la juventud asuma ese rol protagónico en cambiar la forma en que se hace política y cambiar el país. Me parece que hay dos cosas que son vitales. La primera, apoderarse de todos aquellos espacios que no están siendo considerados dentro de la escena política, ¿verdad? Cambiar esa concepción, ese chip y entender que en nuestras propias esferas comunales, en nuestras propias esferas locales, en nuestro contexto institucional, podemos generar cambios. Y la segunda tiene que ver con lo que yo mencioné antes, de desligarse de esas estructuras de las que no se saben otras cosas que no sean críticas, ¿verdad? Y que no sean cosas negativas. Yo, ahora que vi la entrevista con esta muchacha del movimiento libertario, ella decía, siempre me ha interesado la política, el tema de las ideologías, y esa palabra ideologías a mí me genera a veces un poco de molestia, ¿verdad? Porque yo veo que definitivamente las estructuras partidarias están tomadas por la discusión ideológica. Ahora que salió la noticia de la famosa acta de la juventud del PAC, yo leía los puntos del acta y a mí sinceramente me preocupó más ver el resto de los puntos de agenda que el propio punto de utilizar los recursos del gobierno para beneficio partidario. Porque yo decía, por Dios, si esto es lo que están discutiendo nuestras juventudes partidarias, entonces estamos fritos, ahí no hay cambio, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es una extensión de las mismas discusiones que al final tienen poco que ofrecerle a la experiencia cotidiana de las personas en sus comunidades. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que como juventud tenemos la oportunidad de apropiarnos de esos espacios, pero además de plantear nuevas agendas que tengan en su contenido discusiones que verdaderamente traten sobre las realidades sobre las cuales queremos incidir, cómo generar más empleo, cómo hacer que las comunidades se desarrollen, cómo generar iniciativas empresariales, y no importa si es un emprendedurismo individual o si es un emprendedurismo cooperativo o si es una institución estatal la que tenemos, esos modelos pueden convivir, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces cuando nos centramos tanto en las discusiones del pasado, nos quedamos ahí patinando y poco tenemos para aportar. Y otro elemento que yo quería señalar es que nunca podemos entender la responsabilidad del sector joven como algo individual o separado de la responsabilidad del resto de los sectores.
en la sociedad siempre va a haber gente joven, gente que no es tan joven y gente adulta mayor, y todos tienen que ir conviviendo dentro de esas estructuras. Y es fácil decir, bueno, la juventud tiene la responsabilidad de generar cambios, pero al mismo tiempo las estructuras no están compuestas solo por juventud, están compuestas por todos los sectores. Entonces yo creo que es más entender que la juventud es un sector que tiene su criterio, al igual que tienen otros criterios, y que tenemos que incorporarla dentro de la estructura de toma de decisiones, que eso ha sido uno de los problemas, ¿verdad? Hasta que el joven no aprende todas las mañas y hasta que el joven no aprende toda la escuela, no puede acceder a esa toma de decisiones. Y ahí es donde está el detalle, porque entonces tenemos viejos con cuerpo de jóvenes. Sí, y también la juventud se queja en términos generales de que en esas estructuras o en esos diferentes espacios no hay realmente oportunidades para la juventud, que son limitadas para participar. Sin embargo, al consultar sobre este tema, la viceministra de Juventud, Elena Quesada, considera que sí existen los mecanismos para que la juventud participe de manera activa en la política de Costa Rica. Nosotros sí tenemos un sistema que tiene, digamos, participación política no vista solo desde lo partidario, sino vista desde la participación política como una herramienta para llevar bienestar y sobre todo para vincularse con los procesos sociales de un país. Creo que de ahí no, tal vez, pensar en que hay desinterés no es tanto el desinterés, porque sí vemos jóvenes participando y sí vemos jóvenes que cuando tienen una causa que les llama la atención o donde se sienten identificados o identificadas, se agrupan para trabajar por esa causa, pero en el momento en que eso, digamos, deja de existir, entonces dejan de agruparse. Entonces yo no diría en realidad que es que hay un desinterés, sino que tal vez hay desconocimiento y tal vez hay falta de herramientas para agruparse. Parte del trabajo que a nosotros nos corresponde, que creo que debo decir que por muchos años se dejó de hacer, es esa rectoría política, es el lograr vincular a las personas jóvenes con los procesos de participación, con los procesos de toma de decisiones. Bueno, yo lo que creo es que definitivamente las personas jóvenes tenemos en este momento la responsabilidad de creernos ese cuento, de entender que verdaderamente tenemos herramientas para discutir a la altura que tienen las personas de 35 años y que si no las tenemos, hay disposición sobre todo de este gobierno de asumir esa capacitación siempre y cuando estemos en un diálogo constante y que es la puerta que nosotros hemos abierto. Entonces, convocar a todas las juventudes del país en realidad a que participen, se involucren y que cuando quieran tocarnos la puerta, acá estamos, haremos lo posible por llegar a todas las que podamos. ¿Será tan fácil garantizar esa participación si no solo la juventud se queja de que no es tan fácil, sino también, por ejemplo, las mujeres a lo largo de la historia del país todavía consideran que hay mucho que andar en este sentido de una participación equitativa y abierta para todas las personas? Hay que cambiar la manera de pensar de los jóvenes, pero también de los adultos, de los que podemos tomar ahora decisiones en todos los niveles, nosotros los adultos. Y tenemos que comenzar a ver a los jóvenes como un semillero. Vamos a ver, y no quiero ser malinterpretado, me refiero a semillero, por ejemplo, como lo que ocurre en el fútbol. Alemania en 2006 organizó su propio mundial y tuvo un pésimo desempeño, siendo normalmente el mejor equipo de Europa. Lo que hicieron los alemanes en 2006 entonces fue empezar a apostar por los jóvenes. En 2014 fueron el primer equipo europeo que gana un campeonato mundial en América. Nosotros no podemos empezar a cambiar las cosas primero si no cambiamos el discurso y empezamos a hablar de la importancia de dar a los jóvenes participación efectiva en la política y darles espacio para jugar y asegurarles el espacio, no solamente decirlo, asegurarlo. Hay países de América Latina, varios, que ya han hecho avances en ese sentido. Por ejemplo, cito dos, Panamá cada 4 años realiza un proceso de revisión, de reforma electoral, y entre los espacios asegurados en ese proceso de revisión está el Foro Interpartidario de Juventudes. Y ahí están los jóvenes representados hablando, criticando y proponiendo sobre el sistema electoral. Otro ejemplo, Ecuador. Ecuador es un país donde ya a la par de las cuotas de género, de las cuotas de participación de la mujer, hay cuotas de participación política de los jóvenes, obligatorias, establecidas por ley.
y que se deben respetar no solamente en cargos de elección popular, sino en determinadas directivas y juntas y directorios administrativos de la administración pública. Son pasos que hay que ir dando, hay que invertir en los jóvenes, abrirles los espacios. En esto tiene que ver, por supuesto, el sistema educativo, pero no basta con decir es importante que los jóvenes participen, sí, claro, hay que abrirles espacios efectivos. Sí, porque una de las cosas que pudimos ver en la encuesta es que se habla, bueno, es que sí, tal vez la juventud quiere tener mayor participación, pero no es solo como tener una silla en la mesa, por llamarlo de alguna forma, sino también en el tema de ser escuchados, de que se les dé libertad para expresar sus opiniones y también para participar activamente en la defensa de los derechos de la juventud y de la población en general, porque no solo se limitan a lo propio. Sí, efectivamente, bueno, nuestra encuesta muestra, ¿verdad?, que aunque las personas perciben que las razones que motivan a las personas jóvenes para participar es divertirse, pasarla bonito y conocerse, al mismo tiempo admiten que hay una serie de espacios públicos en los cuales los jóvenes están presentes, ¿verdad? Y en la reivindicación de derechos no son reivindicación de derechos que son exclusivos para las personas jóvenes, sino que tienen que ver con esto que hablábamos al inicio del bien común, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se les pregunta a las personas consultadas en la encuesta que si identifica alguna marcha o participación en un espacio público en donde ubica a las personas jóvenes, pues los ubican en orden de importancia en el tema de defensa de los derechos de la diversidad sexual, ¿verdad? Bueno, y a propósito de la marcha que vimos el pasado 28 de junio, ¿verdad? La marcha del orgullo, pues fundamentalmente personas jóvenes ahí, ¿verdad? En la huelga de los educadores, porque bueno, nosotros hicimos la encuesta a finales del 2014 y a inicios del año hubo una huelga muy importante por las reivindicaciones de los educadores. Bueno, los jóvenes también están ahí, ¿verdad? Esto uno podría decir, bueno, no tiene directamente que ver con la participación de las personas jóvenes y sin embargo las personas consultadas en la encuesta los ubican ahí por el tema del derecho a la educación y hacen una identificación sobre las marchas o manifestaciones de estudiantes de la UCR, ¿verdad? Que no identificamos una demanda en particular, pero que las personas jóvenes asumen que las universidades públicas y en particular la UCR tendría un papel fundamental en el reclamo de derechos de las personas jóvenes, ¿verdad? Sí. Y que no, como les digo, no son exclusivamente temas que tienen que ver de manera exclusiva con el tema del derecho individual de este grupo poblacional, sino que tienen que ver con demandas que abarcan más a nivel de los intereses de la sociedad en general. Sí, que esa participación en realidad sea más real y menos como por abrir el espacio, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy con el tema de participación política de la juventud en el país. Como veíamos en el bloque anterior, al hablar de participación política, en realidad deberíamos hablar de una participación política real, no simplemente como decía don Hugo, no sé, participación en procesos electorales, sino realmente en las diferentes instancias de la vida política del país. Sin embargo, en términos generales, la juventud, y bueno, la encuesta de IDESPO también demostró que había una percepción en la población sobre ese tema, sienten que si bien hay participación, hay como un tope, un limitante ahí, o sea, sí, participas, pero hay ciertos espacios a los que la participación de la juventud todavía no están abiertos. Uno de ellos es el tema de los puestos de elección popular. Al respecto, Una Mirada conversó con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Jordan Vargas. Yo creo que un tema que le afecta hoy a la juventud es que no se le toma realmente en cuenta en las decisiones, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en cómo se conforman las papeletas de entre los partidos políticos. El Código Electoral dice que un 20% de los puestos tienen que ser para jóvenes. El problema es que ese 20% en la mayoría de los casos está orientado en puestos no elegibles, es decir, en los últimos lugares de las papeletas ponen jóvenes para rellenar o cumplir un requisito, pero que no es participación real. Y creo que eso afecta hoy en día a la juventud
que no puede hacer una experiencia como la estamos haciendo nosotros en AFEUR y que pues también afecta en su desarrollo pues político y su generación de criterio. Muy válida la inquietud de Jordan porque no solo se refleja, digamos, en la participación juvenil, sino también incluso las cuotas de participación femenina tampoco se ha logrado alcanzar la meta y muchas veces el argumento de los grupos partidarios es que no hay suficientes. ¿Será eso o simplemente todavía no hemos logrado la apertura tanto para jóvenes como para mujeres en lo que es puestos de elección popular? Cuando hay grupos humanos que tienen el poder, es muy difícil que lo suelten. Si el poder está en manos de hombres, no va a ser muy fácil que digan, no, démosle este escaño, me voy a ir yo para que lo tome una mujer. Claro. Si el poder está en manos de adultos, va a ser muy difícil, no va a ser por propia voluntad, que digan, sí, voy a irme yo para que lo asuma un joven. Entonces, por eso existen los mecanismos obligatorios, los mecanismos de acción afirmativa, que en Costa Rica existen para el caso de las mujeres. Existe la paridad, existe la alternancia, ahora se está luchando por una nueva reforma legal que establezca la paridad horizontal y se han dado avances. En el caso de los jóvenes, eso está en manos de cada partido, no hay una disposición legal obligatoria para todos que obligue a la aplicación de cuotas y los partidos que por propia iniciativa incorporan cuotas, a veces a la hora de llevarlas a la práctica, cuotas referidas a juventud, pues puede darse, o sea, este caso que señalaba el presidente de la FEUR, de que ubican a los jóvenes en el último lugar de las listas donde hay muy poca posibilidad de ser electos. Hay que cambiar nuestra mentalidad como adultos, tenemos que reflexionar en la importancia de dar participación a los jóvenes. Creo que de la encuesta de IDESPO se puede inferir que los jóvenes no son éticamente superiores a los adultos. O sea, que demos participación a los jóvenes no necesariamente significa que van a hacer las cosas mejor que los adultos. Y por eso hay que invertir en educación. Claro. Porque si invertimos en educar a los jóvenes de manera de que no piensen únicamente de forma individualista, sino en el bien común, ahí sí que vamos a tener ciudadanos éticamente superiores. Pero aun y cuando no haya una superioridad ética de principio, el apostar por los jóvenes es apostar por la esperanza de cambios, por maneras diferentes de hacer las cosas y ya solo por esa razón es válido invertir en la participación política de los jóvenes en todos los niveles, no solo a nivel electoral, sino en todas las formas de participación política que existen en democracia. Sí, es una de las conclusiones también a las que ustedes llegan en el marco de la encuesta. Bueno, sí, a eso agregaríamos que en el tema de la educación tenemos que trabajar contra ese imaginario que hay impuesto que las personas jóvenes, ¿verdad? Un 93%, decía José Andrés, nos dice que son los responsables de cambiar la política y el país. ¿Verdad? Es tamaña tarea que claramente no solo responsabilidad de las personas jóvenes, pero en un contexto, como lo señalaba el compañero, en donde las personas jóvenes están absolutamente estigmatizadas por su participación política. Son corruptos, buscan un beneficio personal, pero además son anarquistas, son chancletudos, son toda esta serie de palabras que se te utiliza para denigrar la participación política de las personas jóvenes. Entonces, en ese escenario necesitaríamos más educación, pero también con un trabajo que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en reproducir todas estas imágenes de la persona joven que participa, ¿verdad? O busca un beneficio o es un vagabundo que no tiene nada que hacer que andar participando en organizaciones y demás, ¿verdad? Cómo trabajar ese nivel de educación que señala Hugo también con los medios de comunicación que al final son los encargados de reproducir todo este imaginario de que los jóvenes nos van a salvar y tienen que salvarnos, pero en condiciones de profunda estigmatización política. Su conclusión, José Andrés, brevemente, que se nos acaba el programa. Para cerrar la idea,
es que la participación de las personas jóvenes se deben promover en la ciudad, no porque los jóvenes sean importantes, no porque los jóvenes sean salvadores como Cindy y Hugo han planteado, es porque son personas, son seres humanos, son ciudadanos y ciudadanas costarricenses que tienen el derecho de participar en política. Quitarle ese estigma positivo o negativo, ¿verdad?, de que van a venir a salvarnos o de que no pueden hacer las cosas bien, y darle la oportunidad, igual que el resto de la población, de participar, de cooperar, de aportar su grano de arena en este mundo político. Johan, su mensaje de joven a jóvenes para que haya una participación efectiva y siempre buscando el bien común de todas las personas para un mejor país. Dos detalles nada más. Lo primero, me quedo con lo que dijo Hugo, los jóvenes no son éticamente superiores a los demás y en ese sentido creo que las formas de pensar, actuar y decidir se transmiten de una generación a otra a través del proceso de socialización. Y por tanto creo que las personas que han estado en el poder en este país son parte de una élite política, y al igual que las juventudes que después les suceden. En ese sentido creo que tenemos hambre como sociedad de nuevas formas, de nuevos perfiles, de nuevas agendas, y ahí es donde entramos los jóvenes, ¿no? Seamos valientes y atrevámonos a plantear cosas diferentes y seamos críticos. Y la otra, apropiémonos de los espacios en los que tenemos posibilidad de incidir sin que alguien nos tenga que permitir. Apropiémonos de nuestro espacio en nuestra comunidad, en nuestra universidad, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, y entendamos que en la medida en que tengamos organización, tenemos poder y le podemos hablar a cualquiera de tú a tú y no nos va a poder negar la palabra. ¿Pueden lograr el cambio? ¿Un cambio positivo? Claro que se puede, sí. Y en mi experiencia puedo decir con gran orgullo que he visto cómo una comunidad juvenil puede evolucionar a partir de un refrescamiento dentro de la misma estructura. La Federación de la Universidad Nacional es el ejemplo. Hace 2 años no existía, estaba caída. Y hoy día tenemos alrededor de 500 personas ya metidas dentro de la estructura, trabajando y es por amor, porque ahí nadie nos paga. Sí, se reflejó en la última elección de la Universidad Nacional para la Rectoría, donde hubo una participación récord de la juventud. Sí, esperemos que siga creciendo. Y es la primera vez que tenemos una federación que no tiene absolutamente ninguna influencia partidaria. Sí, bueno, espero que sigan así, que este ejemplo y ojalá esta reflexión que hemos tenido hoy le sirva tanto a la población general como a la juventud, en el sentido de promover más espacios de participación para todas las personas, todos los diferentes grupos, porque así es como construimos un mejor país para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos y a usted por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros temas de Una Mirada en www.una.ac.cr y en nuestro perfil de Facebook y Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.